Como también es ex estudiante del Instituto Balseiro, él se recibió de físico en el 95. Juan terminó después siguió con su doctorado en física en el Instituto Balseiro y hizo la tesis en física del estado sólido. Después continuó con una carrera siempre dedicada a los sólidos, principalmente a los semiconductores, y para el desarrollo de semiconductores para la industria y para la industria de automóviles, por ejemplo, y de telecomunicaciones. Hizo una estadía postdoctoral en Bell Labs. Cuando terminó su doctorado acá en Bariloche, se fue a Bell Labs en Estados Unidos y hizo un postdoctorado trabajando en MEMS, en los Micro Electromechanical Systems, y después hizo un Master en Business Administration en Lehigh University. Puedo mencionar algunas cosas de Juan, porque como para ubicar un poco en qué estuvo involucrado. Él siempre ha querido innovar y ser emprendedor en la tecnología de semiconductores, especializado para devices y para dispositivos avanzados. Él trabajó en Bell Labs en su estadía postdoctoral. Ahí es donde empezó su carrera y su emprendedorismo en semiconductores, especialmente con productos innovativos. Tiene más de 18 años de experiencia estoy traduciendo su currículum, tiene más de 18 años de experiencia liderando grupos, equipos técnicos en Bell Labs, en Agere Systems y en Cyclone Semiconductor and Texas Instruments, donde está trabajando ahora. Fue uno de los líderes técnicos que comenzó con el Cyclone Semiconductor Devices Corp, que fue un startup que se formó dentro de Bell Labs. Y él ahí tuvo responsabilidades desde investigación y desarrollo a la manufactura de nuevas generaciones de MOSFETs, de devices MOSFET para generación de potencia y para las aplicaciones. Después de 4 años desde su incepción, este Cyclone, la empresa, la corporation, fue adquirida por Texas Instruments, y ahora ya ha producido 1.2 miles de millones de dólares, los 1.2 American billion dollars, o sea que bastante exitoso. Así que ahora, bueno, sigue trabajando en esa temática, y sin más, los dejamos con él. Juan, ¿estás del otro lado? ¿Estás conectado? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí, buen día, qué lindo escucharte, un ex IB que está lejos, pero gracias por participar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me imagino que el salón de actos luce exactamente como lucía siempre, y me imagino que está lleno de amigos, así que muy contento de poder compartir algo de mi historia con el instituto. Ok, bueno, quería contar un poco en el día de hoy relevante al evento que se está desarrollando en el instituto con IBK 50K, contar un poco mi experiencia en compañías startups, como creadoras de valor e innovación a través del conocimiento aplicado. Y quiero contar un poco mi historia, y en particular quiero enfatizar que lo que yo voy a contar es mi opinión personal, mi percepción como un argentino que comenzó su carrera en el instituto, del cual estoy absolutamente orgulloso y tengo mis mejores recuerdos, y, y contar la experiencia de la visión de una persona que puede ser cualquiera de ustedes, o cualquiera de los estudiantes en el futuro, si emprenden la carrera trabajan en innovación tecnológica, en particular en los Estados Unidos. Voy a comenzar. ¿Se puede ver mi pantalla bien? Ok, voy a asumir que sí. Voy a comenzar con una introducción contando o describiendo un poco las condiciones que yo creo que debe haber hoy para la creación de compañías globales de alto conocimiento agregado.
Voy a discutir un poco de startups, cómo se produce la financiación, cómo funcionan los venture capitals en Estados Unidos. Voy a contar un poco mi experiencia trabajando en incubadoras de tecnología acá y cómo se produce la interacción entre la empresa y la universidad. Después voy a continuar describiendo nuestra historia, en particular de Cyclone Semiconductors, y sin entrar en detalles técnicos voy a contar cuál era el mercado disponible, la situación de la tecnología, cuáles fueron nuestros productos y cómo es que Texas Instruments adquiere Cyclone Semiconductor. Quiero comenzar con esta slide contando un poco mi percepción respecto de, como dije al principio, cuáles son las condiciones que deben crearse o que se han creado en los últimos años que permiten la creación de compañías de alta tecnología a nivel global. Y me quiero referir en particular a un libro de los años 80 de Alvin Toffler, La tercera ola, en la cual se refiere a las distintas olas que ha sufrido la humanidad respecto a la tecnología. No voy a dar muchos detalles, pero en particular una cosa que me impactó fue darme cuenta, después de leer este libro hace muchos años, cómo algunas de las predicciones se están cumpliendo. La primera ola, por supuesto, fue la ola agraria, industrial agraria. La segunda ola es la conocida revolución industrial. Pero una característica de la revolución industrial era que, de acuerdo a Alvin Toffler, era que se produce una transferencia de industrias obsoletas y contaminantes desde el primer mundo hacia el tercer mundo, como una característica principal de la revolución industrial. Es decir, los países centrales siempre retienen las tecnologías de punta, que tienen los mayores altos grados de márgenes de ganancia, y transfieren hacia los países periféricos las compañías que son obsoletas, contaminantes y de más bajo nivel de tecnología. La tercera ola propone ser, o está ocurriendo en este momento, una revolución tecnológica, una sociedad supraindustrial, una era del conocimiento, una sociedad de la información, en la cual el centro o eje se desarrolla a través de la globalización. Ahora, una característica en contraste con la segunda ola, y que es la cual le quiero enfatizar, es que la globalización permite a los países en desarrollo competir a primer nivel con las tecnologías estratégicas de punta. Y voy a tratar de demostrar esto o de alguna manera relatar cuál es mi percepción respecto de esto. O sea, hay un cambio de paradigma muy importante que tiene que ver con la capacidad para los países, en particular los países en desarrollo como la Argentina, de poder competir a primer nivel con las tecnologías estratégicas de punta. No más obsoletas y contaminantes, pero sí de punta. En el centro, como digo, de la tercera ola se encuentra la globalización, que si uno lo quiere sintetizar, hay tres elementos principales en la globalización, que tiene que ver con, primero, el libre movimiento de bienes y servicios y tecnología, con el libre flujo de capitales y con el libre movimiento de las personas. El libre movimiento de las personas todavía está en amarillo porque no completamente se cumple hoy, pero creo que es muy avanzada la globalización en este momento para darse cuenta que las otras cosas están en trámite de ocurrir y ocurriendo. Y digo por qué, y me vuelvo a referir a por qué considero que esto es importante respecto a la creación de compañías globales, porque cada uno de estos elementos de la globalización es necesario para la creación de compañías globales. Por ejemplo, y lo digo en base a mi propia experiencia respecto a nuestra compañía Cyclone y cómo tuvo que desarrollarse para ser una empresa de nivel global. Primero, el libre movimiento de bienes y servicios es necesario si uno quiere construir una cadena de producción global. Es decir, hoy debemos pensar que la producción no va a ser local, sino que vamos a tener que tomar ventajas, si se quiere, de la capacidad de poder producir a nivel global. Eso significa que nuestras fábricas posiblemente, o nuestra fabricación posiblemente no se encuentre en el mismo lugar donde está el diseño. Eso solo es posible si hay eliminación de tarifas aduaneras, si hay cadenas de producción globales, y tenemos información que es barata, lo cual hoy existe a través de Internet y la comunicación inalámbrica y VoIP. Y muy importante es la logística, es decir, la capacidad de mover bienes a través de las fronteras sin demasiado problema. Para dar un ejemplo, nosotros movimos siempre nuestro material
en 24 y 48 horas entre distintos continentes usando FedEx o DHL o compañías que realmente solucionan el problema logístico de mover bienes. O sea, movemos bienes, movemos información y movemos tecnología a través de las fronteras sin problema. El libre flujo de capitales es importante porque, bueno, claramente cuando hay inversiones, las inversiones van a ser globales también, y los inversores tienen que poder mover flujos a través de las fronteras. Y nuestros clientes también van a ser clientes globales, lo cual significa que vamos a tener que pagar a proveedores que están en el exterior y recibir dinero de los clientes que también están en el exterior. O sea que el libre flujo de capitales es una condición necesaria para las compañías globales. El libre movimiento de personas, como dije, está en amarillo porque no está completamente cubierto o completado, pero es necesario porque si uno pone a pensar, si toma el ejemplo de los Estados Unidos, el 90% de los integrantes del sistema científico-tecnológico de Estados Unidos son migrantes, lo cual significa que cuando precisamos los recursos humanos no tiene que importar de dónde vengan, sino tiene que importar con la capacidad con que cuentan para poder desarrollar las tareas que son necesarias. O sea, estas tres condiciones son necesarias para la creación de compañías globales de alta tecnología en el sentido que yo me estoy refiriendo. Para eso voy a dar un ejemplo que es el ejemplo de la industria microelectrónica, que es el ejemplo del cual yo conozco, en el cual yo me he desarrollado. Y quiero comentar más o menos cómo sucedió el desarrollo tecnológico en la industria microelectrónica. El primer transistor fue desarrollado en Bell Labs en el año 1947. Es la imagen que uno ve tradicionalmente arriba a la izquierda. Ese es el primer transistor que fue creado en Bell Labs. Y eso ocurrió en los años 50, y imagínense que en el trámite de 20 o 30 años hemos pasado de ese dispositivo experimental de la izquierda a tener computadoras de capacidad inimaginable hoy. El desarrollo tecnológico ha sido impresionante, y realmente durante mucho tiempo, por eso destaco entre 1960 y más o menos el año 2000, las barreras de entrada para generar o para participar de la industria microelectrónica eran altísimas. Es decir, para crear, ser competitivo en la industria microelectrónica hasta hace unos años, era necesario contar con fábricas que costaban billones de dólares para conseguir el nivel de integración que uno ve a la derecha, en donde uno tiene transistores que en la tecnología de hoy llegan hasta tener transistores con un gate de tamaño de 20 nanómetros. Realmente las tecnologías son muy complicadas y las barreras de entrada son altísimas. Es decir, la ventaja competitiva que tenían las compañías en ese momento era que podían fabricar lo que los competidores no podían fabricar, simplemente porque no contaban con las fábricas que costaban billones de dólares y costaban cientos de millones de dólares por año de mantener, solo de mantener. Entonces, contamos pocos jugadores, con pocas compañías verticalmente integradas, que tienen suficiente espalda financiera para poder contar con esta fábrica. Ahora, lo que sucede a partir del año 2000, y en línea con la tercera ola que Alvin Toffler predijo con la globalización, se produce una descentralización y se produce una revolución desde el punto de vista de la industria, desde ese punto de vista en la industria microelectrónica. Y esto tiene que ver con que las compañías se les resultó muy difícil mantener estos altos costos de las fábricas, tan difícil que no podían competir entre ellas. Entonces, de alguna manera, lo que surge, el mercado encontró una mejor manera de asignar los recursos y de poder solucionar el problema. Esto consistió en la existencia de foundries, o si se quiere, se les llama foundries, pero son fábricas que están mayormente situadas en Asia, en China, en Taiwán, en Corea, en donde se produce una centralización de los procesos de fabricación. O sea, estas compañías trabajan y proveen wafers y semiconductores como un servicio, es decir, ellos centralizan y gastan todo el dinero en hacer las fábricas, pero tienen muchos clientes que compran, si se quiere, pueden diseñar de acuerdo a ciertas reglas de diseño que ellos tienen, y uno puede diseñar sus wafers y por $1000
uno puede acceder a la más alta tecnología de semiconductores. Este modelo de negocio entonces cambia radicalmente con el nacimiento del concepto de las compañías fabless. Compañías fabless, como la palabra dice fabless, quiere decir que no tiene fábricas. Es decir, entonces uno puede contar con un centro de diseño en donde usa las reglas de diseño de TSMC, UMC, estas compañías, para fabricar wafers, y por miles de dólares uno puede acceder a tener transistores de 20 nanómetros de gate. Es decir, cosas que eran impensadas hace unos años. Entonces las barreras de entrada para la industria se ponen muy bajas. Y la ventaja competitiva significa en quién logra más inteligentemente que los competidores usar la capacidad instalada de los foundries. Es decir, hay reglas de diseño y quién es más inteligente en darse cuenta cómo lograr una ventaja competitiva usando los mismos recursos. Esto cambia totalmente el esquema y las consecuencias son la masiva creación de startups que usan el modelo de negocios fabless. ¿Está bien? Se produce una revolución, hay mucha más innovación, mejor uso de los recursos instalados y por supuesto hay mejores productos electrónicos y más baratos. Por supuesto que las compañías, como dije al principio, las grandes corporaciones eran verticalmente integradas. Quiere decir que desarrollaban todos sus productos, todos los pasos de sus productos. Comienza entonces un proceso que se llama de outsourcing, en el cual las compañías empiezan a transferir, se dan cuenta de que pueden ser más eficientes, no solamente fabricando sus wafers, pero también haciendo todos los otros pasos de la manufactura en el exterior. Entonces, primero trasladan la fabricación a países en vía de desarrollo, como dije antes, después transfieren ingeniería de producto, y hay una continua tendencia a transferir y seguir transfiriendo en un proceso muy característico de la globalización, transferir cada vez niveles más avanzados del proceso de desarrollo e investigación. Finalmente transfieren investigación y desarrollo. Y desde el punto de vista de las compañías tiene mucho sentido. Si uno mira lo que es un salario de un PhD en Estados Unidos, posiblemente me quedo corto, pero entre 100 y 150 mil por año, a eso tiene que agregarse overhead, por ejemplo, entonces claramente la compañía gasta más de $200.000 por año por cada PhD, mientras que en China posiblemente uno puede contratar China o India, o uno puede contratar un PhD por $30.000 o $40.000 al año. Eso significa que va a haber una transferencia, simplemente porque las compañías buscan la manera de ser más eficientes y poder competir a nivel global. Es decir, esto de alguna manera empieza a mostrar lo que yo mostré en la primera slide. Es decir, no solamente ahora hay una transferencia de las tecnologías obsoletas hacia los países en vía de desarrollo, sino que la globalización empuja realmente alta tecnología a desarrollarse en los países en donde financieramente o económicamente es más viable. Y eso da una enorme oportunidad para los países en desarrollo. Y digo, la globalización no se detiene porque cuando China sea suficientemente cara, porque el nivel de vida de los ciudadanos sea más alto, entonces hay otros países que seguirán su camino. Eso ya se está observando. Hoy China hace outsourcing de algunos de sus procesos a Vietnam, Tailandia, Filipinas y otros países en el sudeste asiático. Entonces, para de alguna manera sintetizar esta parte, el mensaje que yo quiero decir es que hoy los países en vía de desarrollo, como la Argentina, tienen la posibilidad de desarrollar y competir en tecnologías de punta estratégica. No tengo ninguna duda respecto de esto, porque, por ejemplo, la globalización, en un ejemplo particular de la industria semiconductora, la globalización permitiría fundar compañías que usan procesos globales, con diseño, por ejemplo, en un país como la Argentina, con fabricación en Asia y ventas en todo el mundo. Eso es perfectamente posible hoy. Y las barreras para desarrollar tecnologías han bajado enormemente. Hoy la única barrera a superar es la barrera del conocimiento, lo cual es, de nuevo, muy característico de la tercera ola que Alvin Toffler describía. El concepto que acabo de verter respecto de la tecnología semiconductora, yo me imagino y observo que está sucediendo en todos los ámbitos. Es decir,
no solamente en la microelectrónica, pero también en las tecnologías renovables, en la nanotecnología, en nuevos materiales, biotecnología, tecnologías de la información. O sea que esto no está limitado, creo, solamente a la industria semiconductora, sino que es un concepto mucho más global. ¿No? Y, mi percepción es que el paradigma, si quiere, se repite. Ahora, de mi propia experiencia, también quiero describir un poco cuál es la situación hoy entre la diferencia que hay. Quiero puntualizar la gran diferencia que hay entre las grandes corporaciones y las startups. Y cómo de alguna manera hay el mercado tiende a complementar y a buscar de estas dos grandes esferas de compañías lo mejor de cada uno. Y si miramos a la izquierda, veremos que las grandes compañías, por ejemplo, y en rojo enfatizo cuáles son las características, si se quiere, pobres o más negativas de las grandes corporaciones, y en verde las que la caracterizan como buenas características. Mi experiencia, después de haber trabajado en pequeñas startups y grandes corporaciones, es que las grandes compañías en general son lentas para innovar. Tienen la tendencia de crear grandes proyectos con muchos integrantes, tienen muchos niveles de management, lo cual dificulta la rápida toma de decisiones, son ineficientes en el recurso de asignados para investigación y desarrollo, y tienen estructuras muy verticales que no propician la creatividad. Por otro lado, si uno mira a la derecha, startups son, en contraste, son muy buenas para innovar, son rápidas y eficientes para desarrollar los productos, tienen pocos niveles de management, lo cual facilita la rápida toma de decisiones, son muy eficientes en el uso de los recursos asignados, y voy a usar como ejemplo nuestra startup para eso, y tiene estructuras horizontales que fomentan la creatividad de los miembros. Es decir, en ese aspecto las startups son mucho más eficientes, ¿no? Ahora, cuando pasamos al tema de producir y vender, las grandes compañías tienen la ventaja, porque tienen gran capacidad de fabricar productos en masa, son muy desarrolladas con las estructuras de control de procesos y calidad, y tienen una posición de poder para negociar con los proveedores que claramente las pequeñas compañías no cuentan. Tienen realmente increíbles estructuras de venta, marketing y atención al cliente. Por otro lado, las startups tienen una poca capacidad para fabricar productos en masa. Tienen mucha capacidad para innovar, pero en realidad cuando van a producir en masa se precisa de ciertas características que las compañías startup no están preparadas todavía. Tienen estructuras jóvenes de control de procesos y de calidad, son pobres en la posición de poder para negociar con los proveedores, lo cual les pone en una posición de desventaja, y tienen mínimas estructuras, están obligados a tener mínimas estructuras de marketing, ventas y atención al cliente, porque el objetivo es innovar, el objetivo es desarrollar productos. Entonces, cuando uno mira la flecha, uno diría, bueno, lo mejor de estos mundos sería lograr desarrollar conceptos, desarrollar tecnologías en startups y transferirlas a las compañías grandes para que produzcan en masa. Y efectivamente esto es lo que el mercado hace, porque las startups hoy en día están creando las innovaciones, y las grandes compañías en general compran las startups, integran las innovaciones a sus productos, las fabrican y las venden. Y voy a dar como ejemplo nuestra compañía, que es un claro ejemplo de eso, digamos, ¿no? Ahora, quiero decir cómo es que se produce el financiamiento de las startups, es decir, cómo es que funciona, al menos en Estados Unidos, y de manera simple, quiero contar cómo funciona, es decir, cómo generamos startups, de dónde viene la parte financiera, la parte de capital que se necesita, capital de trabajo. Bueno, los venture capital son compañías que son formadas por individuos venture capitalists, que tienen la capacidad si se quiere, de observar oportunidades en el mercado y lograr invertir o asignar dinero a startups para que produzcan. ¿De dónde viene ese dinero? Bueno, viene de aseguradoras, de hedge funds, de bancos de inversión, de individuos ricos, que ponen su dinero en venture capitals, y estas venture capitals toman la decisión e invierten en las startups. Ahora, debo aclarar
que los venture capitals tienen un nivel de riesgo muy alto y solamente un 10% de todas las compañías que producen realmente llegan a buen puerto. ¿Cómo operan, qué evalúan las venture capitals para asignar el financiamiento? Bueno, por supuesto, miran un plan de negocio presentado por los emprendedores, miran la experiencia y el conocimiento de los fundadores en la industria o en la tecnología en la cual se desarrollará el producto, miran la experiencia previa de los emprendedores en el manejo de una empresa y por supuesto, realizan consultas con expertos en el campo para confirmar eso. ¿No? Son más que nada personas ligadas a los negocios, no tanto a la tecnología, entonces para entender la tecnología tienen que lograr asesorarse. El objetivo de los venture capitals es maximizar el return on investment o el retorno, si se quiere, en un plazo máximo de 3 a 5 años. ¿Cómo se produce cómo se produce la inversión de la startup, la conformación de la startup? Bueno, existe lo que se llama el Round A de inversiones, que es el primer round de inversión, una inversión inicial típicamente, generalmente depende de la startup, pero generalmente es entre 5, 10 o 15 millones de dólares, que generalmente, típicamente alcanza para 2 años. Y lo que sucede es hay una participación accionaria en la cual ustedes pueden ver que la mayor parte de la participación accionaria es para los venture capitals, por supuesto, y una porción es solo para los emprendedores. Ahora, cuando los emprendedores, por supuesto, se dedican durante este tiempo a usar lo mejor posible el dinero, lograr la mayor desarrollo tecnológico posible en el periodo de 2 años, pero si no llegan a alcanzar los 2 años, ellos van por un round B de inversiones, es decir, buscan otros 10 millones de dólares, por ejemplo, para poder continuar con la tarea. Pero lo que se produce en ese momento es una dilución, porque por supuesto los venture capitals van a invertir el dinero, pero van a decir, bueno, quiero una porción más grande de la torta. Esta porción más grande de la torta se traduce, uno puede verlo en el round B, y hay lo que se llama una dilución, es decir, más tarda los emprendedores y la compañía en lograr el desarrollo tecnológico, más pequeña es la porción de la torta accionaria que se van a quedar. Es decir, y pueden ir a un round C y a un round D, es decir, cada vez que hay dinero puesto o la parte financiera por los venture capitals, hay una dilución, es decir, hay una participación accionaria más reducida de los emprendedores, lo cual es claramente un incentivo para los emprendedores a poder desarrollar la tecnología con el mínimo capital disponible y con la máxima rapidez y eficiencia posible. Esta es la razón por la cual las startups son tan eficientes en el desarrollo tecnológico de punta y son mucho más eficientes en el uso de los recursos humanos, simplemente porque tiene que ser así. Las compañías, las grandes corporaciones no tienen este incentivo. Bueno, ¿cómo es la conformación del directorio? En general, uno de los emprendedores es el directorio de la startup, el CEO típicamente, y el resto son miembros que pertenecen al Venture Capitals. Reuniones mensuales del directorio para chequear el progreso de la compañía, proveer contactos con clientes. Y la salida de los venture capitals se produce en general por dos, en particular dos maneras de salir. Una es el IPO o el Initial Public Offering, en donde la startup comienza a cotizar en bolsa, y la otra es que la startup es adquirida por una compañía. O sea, el IPO es el objetivo de máxima, y que la startup sea adquirida por otra compañía es lo más probable que suceda. Como me refiero a la slide anterior, en donde las compañías las grandes corporaciones están todo el tiempo buscando a la startup que le puede dar la ventaja tecnológica que pueda integrar sus productos y de esa manera ganar en el mercado. Bueno, en las últimas slides quiero contar un poquito nuestra historia. Signal Semiconductors comenzó en Bethlehem, en Pensilvania, como un spin-off de Bell Labs. En realidad comenzó solamente con 5 empleados, yo fui uno de ellos, y la idea fue
realizar semiconductores de potencia, con el objetivo de mejorar la eficiencia, incrementar la densidad de potencia y mejorar la confiabilidad. Nosotros estábamos localizados en el Lehigh Valley, en el campus de Lehigh University, y en un lugar que se llama Ben Franklin Technology Partners. Ben Franklin Technology Partners es una incubadora de negocios parcialmente financiada por el estado de Pensilvania. Ahí vemos una imagen. Y realmente fue fundamental para nosotros la incubadora porque nos proveyó de instalaciones y servicios a muy bajo costo y con el acceso a la universidad, lo cual nos permitía usar los microscopios electrónicos y todo el equipamiento de la universidad para nuestros trabajos, porque realmente nosotros no contamos con el capital para poder tener toda la infraestructura necesaria. Es decir, provee la infraestructura, y esto es muy repetido en Estados Unidos, provee la infraestructura necesaria para que las startups se produzcan. Y las compañías, los venture capitals que financiaron nuestro proyecto son TL Ventures y Venrock de Nueva York. Nosotros tuvimos 2 rounds de inversión, uno de $10 millones en el 2005 y un round B de inversiones de otros $10 millones en el 2007. En 3 años y medio logramos desarrollar la tecnología y ponerla a la venta en el mercado. Empezamos a tener clientes como Apple, que atrajo mucho la atención de Texas Instruments, y Texas Instruments nos adquirió en el año 2009 por $200 millones. Y para que sirva como ejemplo respecto a lo que yo dije, cuán eficiente que son las compañías grandes para producir y vender, las ventas en los últimos 9 años, basadas en la tecnología que nosotros desarrollamos, Texas Instruments produjo ventas por $1.200 millones, es decir, un promedio de $130 millones por año de ventas de los transistores. Cuando uno piensa que hay márgenes de ganancia del 60 al 70%, quiere decir que Texas Instruments hizo 800 o 900 millones de dólares de ganancia con la tecnología que desarrollamos. ¿Cuál es el concepto detrás de los transistores MOSFET? Y de nuevo, no voy a entrar en detalles técnicos, pero solamente quiero puntualizar dónde se usan. Los transistores MOSFET son usados en lo que se llama la tarjeta de potencia, conocida tradicionalmente en todos los sistemas electrónicos. Existe una tarjeta de potencia, la cual toma la energía del 220 o 110 alterna y la transforma en distintos niveles de energía, de voltajes continuos, internos, para las distintas partes de un dispositivo electrónico. Para eso se usan los transistores MOSFET. Y como ustedes imaginan, estos están presentes en todos los dispositivos electrónicos, desde un televisor hasta un server, una computadora, una laptop, un iPhone, un coche. Es decir, todos los elementos, dispositivos electrónicos cuentan con transistores MOSFET. ¿Cuál era la situación de la tecnología en ese momento? Y de nuevo, no quiero entrar en detalles técnicos, pero lo que quiero puntualizar es que para que exista una posibilidad, tiene que haber una necesidad en el mercado. Y la necesidad en el mercado, en ese momento, era dada porque los consumidores, por ejemplo Intel, en su roadmap, el de la izquierda, muestra una necesidad respecto al supply voltage y a la corriente y el supply voltage que necesita para sus computadoras, que la tecnología de ese momento no lograba entregar. Es decir, si miramos la figura de mérito, en la figura de la derecha, veremos que a lo largo del tiempo hay un movimiento asintótico. Es decir, hay un mejoramiento de la tecnología muy importante en las primeras generaciones, pero después en la séptima, octava, novena generación, a lo largo del tiempo, se vuelve asintótico. Es decir, una misma tecnología le podemos sacar mucha ventaja, pero al final termina siendo, no le podemos sacar más ventaja, y necesitamos un cambio tecnológico. Entonces una revolución era necesaria para satisfacer las necesidades del mercado. Cuando uno mira el mercado, se da cuenta de otra condición necesaria para el modelo de negocios. Por supuesto que hay una necesidad en el mercado. Otra cuestión que los venture capital miran es cuánto de grande es el mercado.
el mercado en este caso era gigante. Es decir, nosotros vemos que en el año 2005 había el mercado para Power MOSFETs es del orden de 5 billones de dólares, en el 2010 de 10 billones de dólares, creciendo a 14% por año. Y si miramos, y si miramos el gráfico transportado al día de hoy, hoy tenemos ventas del orden de 17 billones de dólares en Power MOSFETs. Es decir, eso muestra cuánto de grande es el mercado. ¿Por qué es importante? Porque una pequeña porción del mercado es todavía sustancial, lo cual es importante, porque uno de entrada nunca va a lograr tener todo el mercado disponible, sino que uno va a solamente poder ser capaz de capturar una porción del mercado. ¿Cuál era la misión nuestra? Bueno, la misión nuestra era crear un transistor MOSFET de potencia más eficiente del mercado. ¿Por qué es importante? Bueno, porque 1, 2, 3, 4% de mejoramiento en la eficiencia significa mucho desde el punto de vista del consumo, de la eficiencia del dispositivo electrónico, del consumo, y hoy por hoy eso es muy importante en el mercado. ¿Cuál era la ventaja competitiva? Bueno, nosotros sabíamos cómo hacer un transistor muy eficiente, porque teníamos experiencia anterior, habíamos adquirido mucha experiencia en el desarrollo de transistores de radiofrecuencia de alta potencia, para lo cual se precisaba lograr bajar mucho las capacitancias parasíticas para reducir las pérdidas durante las transiciones de voltaje y de corriente, y toda esa experiencia que nosotros adquirimos a trabajar a frecuencias de 2 y 3 GHz, la podíamos aplicar para trabajar a frecuencias de megahertz, lo cual fue la ventaja competitiva. Entonces, bueno, tenemos un mercado disponible, un mercado que tiene una necesidad insatisfecha, y tenemos una ventaja competitiva en la cual podemos crear nosotros una tecnología que va a ser muy difícil de competir. Bueno, no quiero entrar en más detalles, pero por supuesto ustedes se dan cuenta que esto tiene una consecuencia en el impacto global de la eficiencia de los dispositivos electrónicos, que se traduce en billones de dólares de ahorro en las energías de energía, y en particular cuando uno mira el impacto global en el global warming, o en el calentamiento global, simplemente el mejoramiento del 2% de la eficiencia como logramos nosotros, logra eliminar 31 billones de libras de dióxido de carbono a la atmósfera. Es decir, hay un impacto global de la tecnología desarrollada. ¿Por qué decía que nosotros precisamos cadenas de producción global? Bueno, porque realmente nuestra compañía era fabless y usaba realmente cadenas de producción global. Por ejemplo, quiero mostrar en este mapa dónde se producía cada una de las cosas que nosotros usábamos UMC para producir nuestros wafers en Taiwán. Usábamos una compañía en Oregon, Pactec, que era una compañía alemana que producía parte de nuestra front-side metallization de los wafers. Parte del proceso de afinado y metalización se producía de vuelta en Taiwán, y el empacado y el ensamblado de las partes se producía en las Filipinas. Es decir, realmente nuestros wafers recorrían el mundo, y nuestros productos usaban realmente una cadena de producción global, sacando las ventajas comparativas de cada uno de estos lugares. Fue necesario de mi parte y de los miembros de la compañía desarrollar capacidades que en ese momento no teníamos desarrolladas, como identificar proveedores, negociar precios y contratos, desarrollar procesos on-site, porque eso también es importante, los procesos se desarrollan on-site, es decir, uno tiene que viajar al lugar y estar semanas y meses trabajando con los ingenieros del lugar para desarrollar los productos, lo cual hay una tarea muy grande para optimizar el tiempo del ciclo de desarrollo. El ciclo de desarrollo tiene que ver desde el momento en el que se diseña hasta el cual se reciben los productos. Y eso es importante porque cada ciclo uno hace un mejoramiento del producto. Idealmente un ciclo alcanzaría, pero nunca alcanza. Entonces tiene que hacer 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos hasta que el producto se optimiza. Pero si ese ciclo tarda mucho,
entonces uno empieza a gastar dinero que no debería gastar. O sea, hay una presión constante para lograr que el ciclo de desarrollo sea, nosotros logramos reducirlo hasta 80 días. Es decir, en 80 días, desde el diseño hasta el testeo de las partes que volvían a nuestro headquarters. Por supuesto hay que cualificar los productos de los procesos y optimizar los rendimientos hasta el 99.5% de yield. Bueno, para terminar, estos fueron nuestros productos. Se logra ver en la pantalla, no sé qué está sucediendo. Bueno, voy a sacar del modo presentación. Espero que se siga viendo. Nuestros productos eran esencialmente transistores MOSFETs en distintas variaciones, si se quiere. No voy a entrar en detalles específicos, pero los clientes precisaban distintos tamaños, distintos footprints, dos distintos empaquetamientos. En este caso, en el fondo se ve lo que se llama CSP o Chip Scale Package, en donde realmente no hay un empaquetamiento de plástico, sino simplemente tenemos solder bumps, y esa es la manera más nueva, si se quiere. Por ejemplo, estos productos lo que se ve con los bumps en el fondo del slide, en el bottom del slide, corresponden a los productos que vendíamos a Apple principalmente. Son pequeños, de 1 por 1 milímetros. Bueno, luego logramos mucho más integración cuando fuimos a TI, digamos, ¿no? A Texas Instruments, ¿okay? Pero de nuevo no quiero meterme en ese detalle. La entrada en el mercado se produce finalmente alrededor del año 2007-2008, y Apple es nuestro primer cliente para usar nuestros MOSFETs en los iPods, los iMacs, los iPhones. Otros clientes que estaban comprando nuestros productos era Dell, la creadora la fabricante de computadoras, IBM, Cisco, Intel, Google. Y realmente, cuando uno empieza a vender a estas compañías, lo que se produce es, hay una atracción, es decir, las grandes corporaciones empiezan a observar su tecnología, y eso empieza a crear la posibilidad ya sea para un IPO o para la adquisición. Y eso es lo que se produce más tarde con la adquisición de nuestra compañía por Texas Instruments. Bueno, como conclusión yo quisiera terminar diciendo que he tratado de describir las condiciones para la creación de empresas de alta tecnología de carácter global. Espero haber más o menos detallado mi visión al respecto. He usado un ejemplo de la industria microelectrónica para ejemplificar lo que mencioné anteriormente. He descrito cómo es la financiación y el funcionamiento de compañías startups en Estados Unidos, usando como ejemplo personal el desarrollo de una startup, cómo se produce la financiación, cómo fue la trayectoria de la compañía, la estrategia de salida. Y quiero terminar con una de las slides que usé anteriormente, y que creo que tiene que servir de alguna manera. Mi intención es que sirva como una especie de incentivo para en general los futuros tecnólogos que tenemos en el instituto, que hoy los países en vías de desarrollo como la Argentina tienen una posibilidad inmensa de desarrollar y competir en tecnología de punta estratégica. Claramente debe haber un conocimiento de cómo poder generar compañías globales. ¿Por qué? Bueno, porque la globalización permite hoy fundar compañías que usan procesos globales, en donde el diseño, como dije anteriormente, tranquilamente puede ser realizado por argentinos o países en desarrollo. La fabricación tranquilamente puede ser en otro lugar como en Asia, tradicionalmente hoy, en particular para la industria semiconductora. Me imagino que para otras industrias puede ser en lugares distintos. Y por supuesto que las ventas deben también ser procuradas a nivel global. Las barreras para desarrollar las tecnologías hoy han bajado enormemente, y la única barrera para superar hoy es la barrera del conocimiento. Bueno, muchas gracias. Estoy listo para las preguntas, así que hay preguntas.